Vamos a hablar un poco más sobre cómo localizar elementos web utilizando Serenity BDD con la implementación del patrón de diseño POM. Cuando mapeamos este formulario de inicio de sesión para nuestra prueba automatizada, utilizamos diferentes estrategias para su localización. Por ejemplo, para el campo de usuario, habíamos mapeado usando un XPath que apuntaba al atributo name. Para el caso del password, usamos directamente el ID. Y para el botón hayamos usado el texto que él contenía, que era este, inicio de sesión. Ahora si vamos al código, vamos a ver qué otras formas tenemos para nosotros mapear estos elementos. Quizás de una forma más legible y fácil de leer. Entonces vamos a comentar esta línea y vamos a utilizar la anotación find by de Serenity Core y le vamos a decir que vamos a usar el atributo how y vamos a usar esta anotación how de Serenity BDD y le vamos a decir la estrategia que vamos a utilizar. Podemos ver que hay muchas acá como el ID, el CSS, el ID o el nombre, jQuery, name y name es la que vamos a usar nosotros. Le vamos a dar una coma y le vamos a decir que use el valor que habíamos mapeado anteriormente, que es username. Entonces vemos que esta sería como otra manera que nos brinda Serenity BDD para mapear un elemento web y que en este caso pues esta línea 13 hace tal cual lo mismo que la línea 12. Pero como mencionábamos, es una forma quizás más legible para entender de qué manera vamos a localizar nuestro elemento. Vamos a hacer lo mismo con el campo de password. Vamos a llamar la anotación de Serenity BDD. Le vamos a decir que how y en este caso vamos a decirle que es por el ID. Le decimos que use este valor que habíamos mapeado y pues en este caso pues, ya tendríamos esta implementación tal cual para el usuario de password y el usuario de usuario y el campo de usuario, perdón. En cuanto al botón, vemos que estamos usando una estrategia de localización a través de un XPath que busca por el texto que contiene el elemento. Para esto vamos a implementar un método que nos retorne un elemento web de Serenity BDD eh, para localizar todos los botones que vayamos a usar en nuestra página web para la automatización, buscando por el texto que contiene. Es decir, vamos a crearnos un método que nos retorne un web LMFACADE, que es un elemento web de Serenity BDD, y por ejemplo vamos a llamarlo get button by text. Y le vamos a decir que vamos a revisar, a recibir ese texto que queremos, con el que queremos localizar nuestro botón. Entonces vamos a llamarlo, por ejemplo, button text. Y vamos a usar un método que nos proporciona Serenity BDD en el page object que se llama element. Acá vemos que nos dice que recibe un web element, recibe un by selector o directamente un XPath o CSS selector. En este caso, como vamos a usar un XPath, que sería este, que lo vamos a copiar, pues lo pegamos acá y vamos a decirle que retorne esto. Entonces, en este caso nos estaría retornando un elemento web que es tipo botón y que contiene este texto. Pero este texto es el que queremos que sea eh, variable. Entonces vamos a decirle acá que vamos a usar un porcentaje S y vamos a mapear esta cadena antes de enviarla como llave de localización. Entonces con el string.format le decimos que este sería el texto y el valor que va a poner en este porcentaje S es este que está recibiendo en el método. Entonces recordemos que Java, eso sería Java, Java para formatear cadenas,
utiliza el string.format. Básicamente, donde está el comodín porcentaje S, nos pondría el valor que estamos recibiendo como atributo, como parámetro. Entonces, si quisiéramos buscar por otra estrategia, pues ya no podríamos usar directamente el expat, sino decirle a través de un by cuál estrategia vamos a usar, si un ID, si un CSS, si el name u otra, o otra que necesitemos. Entonces, ya no vamos a llamar a este botón, sino que vamos a llamar a este método pasándole este texto para probar que funciona. Entonces vamos donde se llama este botón, comentamos, duplicamos esta línea, comentamos la anterior, le decimos acá ya no vamos a llamar directamente al botón de login, sino que vamos a llamar a getButtonByText y le vamos a pasar el texto que contiene ese botón que sería este. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando llegue acá, eh, él va a venir, va a generar o va a realizar la búsqueda de un botón que contiene este texto, va a esperar que sea clicable y le va a hacer clic. Vamos a implementar quizás acá un logger. Mm, Recordemos que es private, final, static, logger. Esto habíamos dicho que es de la SLF4J. Le decimos que se llama logger y le decimos tal cual acá con el logger que tenemos en los steps. Copiamos esto y lo pegamos acá. Acá sería nuestro login page. Quitamos esta importación que hizo acá y vamos a decir que antes de que nos devuelva el elemento, vamos a poner acá, por ejemplo, un text, un log que nos diga que se busca elemento web tipo button con el texto y acá le pasamos el text. Entonces, cuando llame a este método, pues vamos a ver en el log de ejecución que se está realizando la búsqueda de este elemento con ese texto. Entonces, si vamos al runner y ejecutamos la prueba, pues vamos a ver que nuestra prueba debería funcionar correctamente porque los mapeados que se hicieron, básicamente lo que hicieron fue, en este caso, pues esta es una representación funcional de lo que hace esto, así que debería funcionar correctamente. El mismo caso para el password. Y pues acá cambiamos la estrategia de ubicación para el botón de login. Ejecutamos. Vemos que abre el navegador. Está cargando la página de prueba, que es el inicio de sesión en la página que habíamos visto anteriormente. Y ahí comienza pues a eliminar los campos, ingresar la información y completar la prueba. Podemos ver que pues la prueba finalizó con éxito. Si entramos acá en nuestro caso de prueba, que es iniciar sesión exitosamente, podemos ver lo siguiente. Si analizamos el tema eh, del log, entonces vamos a ver que nos dice que el usuario abrió la página de inicio de sesión, que es lo que ya teníamos en nuestra capa de step. El usuario ingresó las credenciales y acá pues podemos ver uno dentro de la capa de login page, en la clase login page, que dice que se busca elemento web tipo button con el texto inicio de sesión. Entonces podemos ver que de esta forma podemos organizar nuestras búsqueda de elementos en nuestras páginas
utilizando el patrón de diseño POM.